¿Ya? Le decía, cuando trabajamos con sistemas dispersos, hablamos de mezclas, ¿ya? En donde voy a tener dos componentes, uno que se va a llamar fase dispersa y otro que se va a llamar fase dispersante, ¿ya? La fase dispersante es el medio en donde va a llegar y se va a distribuir la fase dispersa, ¿ya? La manera amplia, general de llamarlas a estas mezclas es de esa manera, es sistemas dispersos y va a tener dos componentes en principio, la fase dispersa y la fase dispersante. La fase dispersante es el medio en donde la fase dispersa termina distribuyéndose, ¿no? Dice que la fase dispersa se distribuye en el seno de la fase dispersante. Y típicamente la fase dispersante va a ser la fase que va a estar en mayor proporción y la fase dispersa es aquella que va a terminar distribuyéndose de la manera más homogénea posible dentro de la fase dispersante, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de agua con arena, el agua sería la fase dispersante y la arena sería la fase dispersa. Si yo tengo, por ejemplo, una mezcla de agua con detergente, la fase dispersante va a ser el agua y la fase dispersa va a ser el detergente. Y si yo tengo, por ejemplo, agua con sal, la fase dispersa va a ser la sal y la fase dispersante va a ser el agua. Estoy tomando como referencia al agua, ¿ya? Porque recuerden ustedes que el solvente universal es el agua, ¿sí? Entonces, vale la pena que nosotros nos enfoquemos en el agua como comportamiento, pero tener en cuenta que el agua no es lo único como solvente, o sea, no podemos nosotros únicamente encasillarnos en el agua, pero para efectos de examen de admisión, para efectos de lo que venimos trabajando, nos conviene conocer en demasía al agua porque el agua es el solvente universal y típicamente las soluciones de las que nosotros hablaremos van a ser soluciones acuosas, o sea, sistemas en los cuales la fase dispersante va a ser el agua. Entonces, retornando a lo que te decía inicialmente, yo te mencioné tres casos amplios. Uno en el cual yo tengo arena con agua, detergente con agua y sal con agua. No es casualidad que te haya puesto esos tres puntos. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de arena con agua, tengo un tipo de sistema disperso que recibe el nombre de suspensión. Cuando yo te hablo del sistema detergente con agua, es otro tipo de sistema disperso que recibe el nombre de dispersión coloidal o coloide, simplemente, ¿ya? Y cuando te digo sal con agua, es un tercer tipo de sistema disperso que se llama solución, no disolución, porque disolución es el proceso, ¿ya? El nombre del sistema se conoce como solución. Entonces, tenemos tres sistemas que nosotros tenemos que analizar o debemos analizar. Uno de ellos es la suspensión, otro las dispersiones coloidales y un tercer caso, las soluciones, ¿ya? Entonces, vamos a partir de esta visión general para poder empezar la parte teórica, ¿ya? Como te decía, vamos a tener tres grandes tipos de sistemas dispersos, formados por dos componentes principales, la fase dispersa y la fase dispersante. La fase dispersa típicamente se encuentra en menor proporción y la fase dispersante se encuentra en mayor proporción. Y la fase dispersante es el medio en donde se distribuye la fase dispersa. Por ejemplo, si hablamos de una suspensión de un coloide o una solución, ¿ya? En el caso de una suspensión, la fase dispersa es la arena, ¿ya? En un coloide, en la neblina, por ejemplo, la fase dispersa vienen a ser las gotitas de agua en el aire y en el caso de una solución, la fase dispersa viene a ser el cloruro de sodio que se encuentra disperso en el agua, ¿ya? Dependiendo del tamaño de la partícula de la fase dispersa, tú vas a clasificar a estos sistemas, ya sea como coloide, suspensión o solución, ¿ya? Si es que la fase dispersa, la partícula, tiene un tamaño mayor a 10.000 Armstrong o 1.000 nanómetros, es la equivalencia, hablamos de una suspensión, una partícula bastante grande. Y por ser una partícula bastante grande, esta partícula es afectada por la gravedad y cae en el fondo del recipiente. Ya las suspensiones tienen esa particularidad, que como las partículas son lo suficientemente grandes, ellas van a caer al fondo del recipiente y van a tener un proceso que se conoce como el nombre de sedimentación, ¿correcto? No todas las partículas que hablamos de una suspensión tienen el mismo tamaño y son afectadas del mismo modo por la gravedad. Por ejemplo, imagínate que en vez de estar agregando arena en agua, formes una suspensión con cocoa, ¿ya?
Si tú echas cocoa en agua, tú vas a ver que el agua deja de ser transparente y va a adoptar la forma más o menos que tiene la cocoa. Pero si tú eres muy curioso y ves la cocoa de cerca, vas a ver los puntitos de la cocoa que se encuentran suspendidos en el agua. Y si lo dejas en reposo, vas a ver cómo las partículas de la cocoa caen al fondo del recipiente, ¿ya? Entonces, cuando tenemos este caso, hablamos de una suspensión. Las partículas son lo suficientemente grandes, ¿ya? Es un sistema heterogéneo y estas empiezan a sedimentar. Son afectadas por el efecto de la gravedad. En el caso de una solución, las partículas son muy, muy pequeñas, ¿ya? Estas partículas están del orden de 1 Armstrong a 10 Armstrong, o 0,1 nanómetros a 1 nanómetro. Eso depende del tipo de ejercicio que resuelves, porque algunos de los ejercicios te lo ponen en Armstrong, otros de los ejercicios te lo ponen en nanómetros, entonces te he colocado los dos valores para que te puedas guiar dependiendo del ejercicio en el que vas a trabajar. Una solución va a ser el objetivo del día de hoy, así que por ahora simplemente te voy a comentar algo general, pero después ya nos iremos más al detalle. Entonces, retornando, una suspensión tiene una partícula muy grande afectada por la gravedad, se va al fondo del recipiente, es un sistema heterogéneo. El otro extremo es una solución en donde la partícula es en extremo pequeña, ¿correcto? Del orden de 1 a 10 nanómetros, ¿ya? Es un sistema completa y estrictamente homogéneo, ¿ya? Formado, obviamente, por una fase dispersa y una fase dispersante, que van a recibir nombres particulares. En el caso de una solución, la fase dispersa recibe el nombre de soluto y la fase dispersante recibe el nombre de solvente, ¿ya? Y cuando hablamos de un coloide, es un punto intermedio, ¿ya? Los coloides es un sistema bastante interesante. Una dispersión coloidal tiene un tamaño de partícula de 1 a 10 Armstrong, ¿correcto? La partícula es lo suficientemente pequeña como para no ser atraída por efecto de la gravedad. Profe, pero tengo una partícula también bastante grande. Sí, hablaremos de ella en algún momento, pero tienes una partícula lo suficientemente pequeña que no es atraída por la gravedad ni que tampoco puede ser atrapada por los filtros de un medio filtrante como un papel filtro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de una suspensión, ¿ya? Las partículas son tan grandes que quedan atrapadas en los poros de un medio filtrante. Por ejemplo, yo puedo colocar acá un papel filtro y va a quedar atrapada las partículas de arena. O de repente tú puedes colocar algodón y hacer pasar el agua con cocoa y las partículas de la cocoa van a ir quedando impregnadas en el algodón. Cuanto más compactado esté el algodón, entonces más fácilmente o más partículas de cocoa van a quedar atrapadas ahí. Y eso de ahí te revela que en una suspensión las partículas son lo suficientemente grandes como para quedar atrapadas en este medio filtrante. En el coloide no va a pasar eso. Las partículas pueden ser de pequeñas a muy grandes, pero son lo suficientemente pequeñas para poder atravesar el papel filtro y no quedar atrapadas. Mientras que las suspensiones son sistemas heterogéneos, ¿ya? Las soluciones son sistemas homogéneos y los coloides se denominan sistemas microheterogéneos, que para fines prácticos son heterogéneos. Ojo, los coloides o las dispersiones coloidales son sistemas microheterogéneos, ¿ya? Que para fines prácticos se consideran como si fueran sistemas heterogéneos, ¿ya? Entonces, eso es la separación amplia de lo que es una solución, un coloide y una suspensión como sistemas dispersos. Y en el caso de una suspensión no hay mucho que decir, lo que hemos dicho hasta este momento. Tienes una partícula muy grande que queda atrapada, que puede quedar atrapada en un medio filtrante y que sedimenta porque es afectada por la gravedad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de las dispersiones coloidales, aquí la cosa cambia, ¿ya? Y ya se hace un poco más complicado hablar de los sistemas coloidales. Porque los sistemas coloidales van a empezar a tener nombres dependiendo de la fase dispersa y de la fase dispersante. Y estos nombres conviene memorizarlos porque son nombres que van a aparecer como parte de las preguntas. Ya típicamente aparecen en las preguntas de los seminarios de CEPRE-1. Y en examen de admisión raras veces aparece, pero el que no aparezca comúnmente no significa que no venga. Es algo que es común en los seminarios de CEPRE, en las prácticas de CEPRE-UNI, y por lo tanto puede ser parte
de alguna pregunta de examen de admisión. Dependiendo de la fase dispersa y la fase dispersante, tú vas a tener un nombre de la dispersión coloidal. Vuelvo a repetir por si no te quedó claro. La fase dispersa típicamente está en menor proporción y se distribuye en la fase dispersante, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema en que la fase dispersa es un gas y la fase dispersante es un gas, o sea, gas en gas, eso no forma coloides. ¿Por qué? Porque una mezcla gas-gas, ¿correcto? Siempre va a ser una solución. Esto es lo más cercano a una solución. Una mezcla gas-gas, una mezcla gaseosa, ¿correcto? Es lo más cercano a una solución. Entonces, en un caso se va a formar coloides entre gas disperso en un gas. Pero si yo tengo un líquido disperso en un gas o tengo un sólido disperso en un gas, a esto se le va a llamar aerosol. Por ejemplo, líquido en gas se llama aerosol y sólido en gas se llama aerosol sólido. A veces tú vas a encontrar que en los seminarios de CEPRE se utiliza aerosol líquido o simplemente aerosol, y a esto se le llama aerosol sólido. Por ejemplo, la neblina viene a ser un aerosol. Las partículas de líquido dispersas en el aire, ¿ya? Que generan un sistema opaco, la neblina, ¿sí? Eso viene a ser un aerosol, ¿ya? Y si yo tengo un sólido en un gas, por ejemplo, el humo, ¿ya? El humo viene a ser un aerosol sólido, ¿ya? Ahora, los coloides tienen la particularidad de ser sistemas muy, o ser sistemas opacos, a menos que se encuentren muy diluidos. Si el sistema se encuentra diluido, entonces ahí tú vas a tener que estás frente a una, también a una dispersión coloidal, pero que vas a tener la necesidad de diferenciarlo frente a una solución. ¿Ya? Eso lo veremos en su momento. Entonces, típicamente, las dispersiones coloidales son opacas o turbias a menos que se encuentren muy diluidos, ¿ya? Si tú tienes un gas disperso en un líquido, a esto se le conoce con el nombre de espuma. Por ejemplo, la crema batida o la crema de afeitar, por ejemplo. Si yo tengo un sólido, un gas disperso en un sólido, a esto se le llama la espuma sólida. Por ejemplo, los malvaviscos, los marshmallows, por ejemplo, las esponjas, son ejemplos de espumas sólidas. Entonces, gas en líquido es una espuma. Gas en sólido es una espuma sólida. Por ejemplo, hablamos del malvavisco, que es el marshmallow, en otros lugares del mundo le llaman malvavisco, el marshmallow, o por ejemplo, la espuma de los cojines, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si tú tienes una dispersión líquido en líquido, a esto recibe el nombre de emulsión. Por ejemplo, la leche, por ejemplo, la mayonesa, son emulsiones, ¿sí? Y estos quedan estabilizados de alguna manera con un agente emulsificante. Tú de repente, cuando has visto la información nutricional de lo que consumes, porque antes de meterte algo a la boca, ¿no? Algún alimento, tú ves cuál es la información nutricional, ¿no? Para saber qué es lo que tiene y qué es lo que estás consumiendo. Muchas veces tú vas a encontrar que en los chocolates aparece el término agente emulsificante, o de repente en algún lácteo aparece también emulsificantes. El emulsificante es el que hace posible de que se pueda mantener estable una emulsión. Por ejemplo, si tú quieres preparar mayonesa, ya me vas diciendo por el chat cómo preparas la mayonesa. Yo te voy diciendo, mi forma es utilizar, ¿qué utilizas? Utilizas clara de huevo, utilizas aceite, ¿cierto? Y la regla, ¿qué es lo que te dice? La regla te dice, excelente, Enrique, perfecto. Claro, huevo y aceite. Entonces, ¿qué es lo que haces? La regla es, pones la clara de huevo, ¿no? Dentro de la licuadora y en hilo muy fino. Te dicen, ojo, no es que eches el aceite, eches el huevo y empieces a agitar. No, te dicen en hilo muy fino, dejar caer el aceite y hacer de que esto gire. ¿Eso tiene alguna razón? Sí tiene alguna razón. Porque si tú lo colocas en hilo muy fino, entonces vas a ir provocando de que la dispersión se haga mucho más efectiva. Pero te puede haber pasado que en algún momento, si tú dejas el reposo, el aceite
con el huevo en la mayonesa que has formado, te dicen, oye, se ha cortado, porque tú empiezas a observar dos fases. ¿Qué significa que se ha cortado? Que no se dio correctamente la emulsión, y por no darse la emulsión es que se separó o se terminó separando el aceite de la clara del huevo, ¿ya? ¿Qué haces en ese caso para que eso no ocurra? ¿Qué le agregas al sistema? ¿Qué le agregas al sistema? Limón, excelente. ¿Y qué es el limón? El limón no es otra cosa que el que actúa como agente emulsificante. ¿Por qué? Porque el aceite y la clara de huevo no tienen afinidad entre ellos. Entonces, como no tienen afinidad entre ellos, tú lo que has provocado al colocarlos dentro de la licuadora es que ellos se dispersen de tal manera que formen una emulsión. Pero en algún momento, como no tienen afinidad, ellos podrían terminar separados. Entonces, ¿cómo actúa el limón? El limón lo que hace es tener dos zonas. Una zona que es afín a la clara del huevo y otra zona que es afín al aceite. Entonces, la zona que es afín a la clara del huevo se incrusta ahí en la clara del huevo. Y la zona que es afín al aceite se termina incrustando en la partícula de aceite. Entonces, no es que el huevo, la clara de huevo y el aceite terminen estando juntos de manera uniforme, sino lo que ocurre es que el limón, ¿ya?, provoca de que estas moléculas o estas partículas queden unidas y quede estabilizado. El limón funciona en este caso como el agente emulsificante. Igual ocurre con la leche, ¿ya? Si te ha pasado alguna vez en la vida, ¿no? Tienes tu vasito de leche, la leche de tarro, ¿no? Tú la calientas un poquito porque te da flojera de repente echarle agua caliente, entonces sacas un poco de leche, la pones en tu vasito, la calientas y cuando te das cuenta se separa el suero de la grasa. Y observas en el vaso que hay dos fases. Una fase que es la grasa que queda por la parte de arriba y la parte de abajo que es el suero. Por tu flojera de no echarle agua caliente, lo calentaste directamente en la hornilla y observas que ocurre eso. ¿Por qué razón? Porque lo veremos un poco más adelante, ahí estás favoreciendo un proceso que se conoce con el nombre de coagulación. Estás haciendo que las partículas de la emulsión empiecen a chocar entre ellas y formen masas más grandes, se coagule. Y esa coagulación es lo que permite que se separe el suero de la leche con la grasa propiamente de la leche. Estos sistemas, por ejemplo, la mayonesa, la leche, son emulsiones. Y en el caso, por ejemplo, de la mantequilla, es una emulsión sólida, ¿ya? En una emulsión sólida, el líquido está disperso en el sólido. Por ejemplo, la mantequilla, por ejemplo, la gelatina, son emulsiones sólidas, ¿ya? Ahora, cuando tú dispersas un sólido en un líquido, ¿ya?, esto va a recibir el nombre de sol. Sólido en líquido es un sol. Por ejemplo, las pinturas, ¿ya? Por ejemplo, las pinturas, ¿ya? Y cuando es sólido en sólido, esto es un sol sólido, ¿ya? Por ejemplo, el vidrio rubí o muchas piedras preciosas, ¿ya? El acero también termina siendo un sol sólido, ¿ya? Para algunos tipos de exámenes de admisión se considera que el acero es una solución, pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el libro del Witten, ya específicamente, establece que la dispersión del carbono en el hierro forma un sol sólido. Dependiendo de la concentración o de la cantidad de carbono que tú tengas en el hierro, vas a tener hierro con diferente dureza y hierro con diferente fragilidad o diferente elasticidad. Si tienes poco carbono o poco grafito en el hierro, entonces típicamente el hierro o el acero que se genera va a ser un poco más elástico. Pero cuanto más carbono tenga, más grafito tenga en el acero, entonces se va a volver más rígido. Y al volverse más rígido también va a ser más quebradizo, ¿ya? Entonces, ejemplos típicos de sol sólido vienen a ser las piedras preciosas o el acero. Por lo menos hay que considerarlo de esa manera para efectos de exámenes de admisión único, porque así es como lo considera, por ejemplo, el libro del Witten, ¿ya? Entonces, esto es el nombre que van a recibir las dispersiones coloidales dependiendo, ¿ya?, dependiendo
de la fase dispersa y la fase dispersante. Vuelvo a repetir, si tengo líquido en gas o tengo líquido en sólido, se llama aerosol o aerosol sólido. Neblina, U. Si yo tengo gas en líquido, se llama espuma. Si tengo, gas en líquido es espuma. Si tengo gas en sólido, es espuma sólida. Si tengo líquido en líquido, es emulsión. Y si tengo líquido en sólido, es emulsión sólida. Si tengo sólido en líquido, es un sol. Y si tengo sólido en sólido, es un sol sólido. Piedras preciosas y, por ejemplo, el acero. ¿Ya? Características generales que tienen las dispersiones coloidales. Lo que te había dicho hace un momento. Si tú recuerdas, ¿cuál era el rango del tamaño de partícula de la fase dispersa en un coloide? Estaba entre 10 y 10.000 años, ¿cierto? O sea, puede ser muy pequeña y bastante cercana a una solución, o puede ser muy grande y bastante cercana a una suspensión, ¿ya? Pero si es bastante cercana a la suspensión, profe, yo debería esperar que la partícula empiece a caer y a sedimentar por efecto de la gravedad. Sí, en realidad sí deberías esperar eso. Pero ocurre en las partículas o en las dispersiones coloidales que las partículas se encuentran estabilizadas por un tipo de movimiento muy desordenado que se conoce con el nombre de movimiento browniano, ¿ya? Este movimiento browniano fue descubierto originalmente por un señor de apellido Brown en el polen. Él colocó el polen sobre agua y empezó a estudiarlo y empezó a observar que de manera espontánea las partículas del polen empezaban a moverse de manera muy desordenada. Y ese tipo de movimiento desordenado es el mismo tipo de movimiento que gobierna a las dispersiones coloidales y que hace posible de que éstas permanezcan estables y no sedimenten en el fondo del recipiente, ¿ya? Entonces, si tú tienes una dispersión coloidal, por ejemplo, de agua con detergente, en esta dispersión coloidal, las partículas coloidales deberían caer, pero conforme van intentando caer, siendo golpeadas por otras partículas y se mantienen siempre suspendidas. A ese tipo de movimiento se llama movimiento browniano, ¿de acuerdo? Ahora, las dispersiones coloidales, como te mencionaba, van a ser opacas o turbias a menos que se encuentren muy diluidas. Por ejemplo, el aire puro es transparente, pero cuando hay neblina, se opaca, ¿cierto? El agua pura es transparente, pero cuando le echas detergente y la agitas, también se opaca. Si le echas poquito detergente, no vas a notar que se haya opacado, no lo vas a notar, pero no deja de ser una dispersión coloidal. ¿Y cómo lo puedes demostrar? Bueno, una de las formas en cómo tú puedes demostrar si estás frente a una dispersión coloidal o si estás frente a una solución es el efecto Tyndall. El efecto Tyndall viene a ser el efecto de dispersión de la luz provocado por el tamaño de las partículas. Lo puedes observar, por ejemplo, cuando tú entras a una habitación en donde no has entrado por mucho tiempo y tienes un ingreso de luz, se levanta polvo y puedes observar cómo los rayos de luz atraviesan, por ejemplo, la habitación, ¿no? O en un día que es muy nublado, por ejemplo, yendo por el Pasamayo, ¿no? Los buses tienen sus faros neblineros, ¿no? Ellos los tienen encendidos y tú puedes observar el rayo de luz cómo atraviesa la neblina. ¿Por qué? Porque la neblina viene a ser un tipo de coloide, ¿no? El polvo, el humo, también viene a ser otro tipo de coloide. Y ese efecto de dispersión de la luz se conoce con el nombre de efecto Tyndall y te permite diferenciar si estás frente a un coloide o frente a una solución. ¿Por qué? Porque si tú observas, por ejemplo, acá, ya en estos dos sistemas, esto viene a ser una solución y esto viene a ser una dispersión coloidal. Si tú ves cuando el rayo de luz atraviesa la solución, no se observa el rayo de luz, pero cuando atraviesa a la dispersión coloidal, sí se observa el rayo de luz. Este efecto que tú puedes observar de la dispersión de la luz se conoce con el nombre de efecto Tyndall y te permite diferenciar a una solución de un coloide. ¿Por qué? Porque las partículas de una solución son tan pequeñas que no generan este efecto de dispersión de la luz. ¿Ya? Eso es en el caso de los coloides. Ahora,
Los coloides se pueden clasificar en dos grandes grupos. Van a ser coloides liofílicos o liofóbicos, ¿ya? Filum significa amor, afinidad, y phobos significa miedo, aberración, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de fóbico, significa que no tengo afinidad. Y cuando hablo de fílico o filum, si hay afinidad. Entonces, los coloides liofílicos son aquellos en que las partículas coloidales tienen afinidad con el medio dispersante, ¿ya? Liofílico significa que la partícula coloidal tiene afinidad con el medio dispersante. Y el liofóbico significa que la partícula coloidal no tiene afinidad con el medio dispersante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una mezcla de detergente con agua, el detergente tiene afinidad con el agua. Por lo tanto, el detergente debe ser una partícula liofílica. No del todo, pero por ahora considerémoslo de esa manera. Y liofóbico significa que no tienen afinidad. Por ejemplo, lo que te mencioné hace un rato, ¿no? En el caso del aceite con la clara del huevo. Ellos necesitan un agente emulsificante para que se pueda estabilizar el sistema coloidal. En general, cuando tú hablas de una partícula liofílica, significa que la fase dispersa tiene afinidad con la fase dispersante. Pero si es liofóbico, la fase dispersa no tiene afinidad con la fase dispersante. Significa que si yo necesito que ellos tengan afinidad, tengo que agregar algo que los vuelva afines a ellos. Si el medio dispersante es agua, se llama hidrofílico o se llama hidrofóbico. O sea, lo general es liofílico o iliofóbico. Pero si tú el medio dispersante lo asumes como si fuera el agua, entonces se llama hidrofílico o hidrofóbico, ¿ya? En este caso, la fase dispersante, viene a ser el agua. En el caso del detergente, por ejemplo, el detergente que te mencioné hace un momento tiene dos zonas. Tiene una zona que es liofóbica o hidrofóbica y tiene una zona que es hidrofílica, ¿ya? Entonces, la zona hidrofílica es la que tiene afinidad con el agua y la zona hidrofóbica es la que no tiene afinidad con el agua. Y yo creo que en algún momento te lo mencioné, y es que la suciedad tiene naturaleza típicamente orgánica, ¿ya? La suciedad de nuestro cuerpo tiene naturaleza típicamente orgánica. Entonces, aquello que es orgánico no tiene afinidad con el agua, porque no tienen fuerzas intermoleculares similares. Lo vamos a discutir más adelante. Por lo tanto, si es que yo deseo lavar mi ropa con agüita nomás, no voy a conseguirlo. ¿Por qué razón? Porque el agua no va a eliminar esa suciedad que tiene naturaleza orgánica. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregar un detergente. ¿Qué es lo que hace el detergente? El detergente tiene dos zonas. La zona hidrofóbica, que no tiene afinidad con el agua, y la zona hidrofílica, que sí tiene afinidad con el agua. Esta zona hidrofóbica no tiene afinidad con el agua, pero tiene afinidad con la suciedad. O sea, con aquel material orgánico sí tiene afinidad. Entonces, esta parte de acá, como si fuera la aguja de un alfiler, se clava, acá se clava en la suciedad y por eso tú ves que está como si fuera clavado, ¿no? Todas las partículas de esta fase dispersa, ¿no? Entonces, esto genera algo que nosotros vamos a conocer con el nombre de micelas, ¿ya? Si tú te das cuenta, tú tienes que esta parte hidrofóbica está clavada, 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 y vas a tener como si fuera un alfiletero o un puercoespín, más o menos, imagínate, ¿ya? Con todas las cabecitas cargadas negativamente y estabilizadas con el ion positivo que es sodio. O sea, en otras palabras, es como si tuvieras un alfiletero, ¿ya? En la parte central vendría a ser la partícula de la grasa, y todos los alfileres están clavados en el alfiletero, ¿ya? Y las cabecitas de los alfileres vendrían a ser esta parte negativa, que es la parte hidrofílica. Por lo tanto, mira, si que tienes la suciedad atrapada por todas estas partículas del detergente y todas las cabecitas con carga negativa, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo haga el proceso de enjuague y el agua pase a través de él, el agua va a terminar arrastrando a la suciedad, pero no porque tiene afinidad con la suciedad, sino porque tiene afinidad con toda esta zona hidrofílica que ha terminado cargada negativamente y que permite el proceso de enjuague. O sea, en otras palabras, tú más o menos verías algo así, ¿ya? Las partículas de la suciedad, ¿ya? Quedarían
vamos a decir, en su superficie, con estas cabecitas de carga negativa. Y cuando pase el agua a través de ellas, ¿correcto? Va a provocar el efecto de lavado, ¿sí? Si quieres, haz la prueba, ¿sí? Para que hagas la prueba, lo que puedes hacer muy fácilmente es tus manos llénalas de grasa, ¿ya? Y así con grasa, un aceite o algo, ¿no? Es más, de tu olla, ¿no? Del guiso, coge la grasa, ponla en tu mano, ¿ya? Y luego abre el caño y trata de lavarlas. Y vas a ver cómo no se va a poder lavar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua y la grasa no tienen afinidad. Es más, cuando tú quieres lavar tus platos, ¿no? Si están con grasa, con agüita nomás no se puede lavar. ¿Qué haces? Agregas detergente. ¿Qué hace el detergente? Genera el nexo entre la grasa y el agua. Al agregar el detergente, todas las partículas de la grasa van a formar micelas, ¿ya? Y cuando haces el proceso de enjuague, el agua termina arrastrando a todas esas micelas y liberas a la superficie de la grasa que tenía originalmente. Eso es lo que explica el proceso de lavado y enjuague en el caso de el detergente. ¿Cómo es que funciona el detergente? Ahora, en el caso de las partículas coloidales hay un gran problema porque típicamente yo debería esperar una forma sencilla de cómo separar a las partículas coloidales. ¿Ya? En el caso de que tú tengas, por ejemplo, una suspensión, lo puedes hacer por filtración, lo puedes hacer de repente por sedimentación, etc. Pero en el caso de la separación de las partículas coloidales es diferente. ¿Ya? Las partículas coloidales pueden atravesar el filtro, entonces va a ser muy, muy complicado intentar separarlas. ¿Ya? Lo que se hace son tres métodos. Uno, la coagulación, utilizando un método coagulante, típicamente puede ser, por ejemplo, la temperatura o algo que provoque la coagulación, por ejemplo, en la potabilización del agua, ¿no? El sulfato de aluminio funciona como si fuera un agente coagulante, ¿no? Retira todo el material que se encuentra suspendido. La electroforesis es un proceso que se aprovecha de que muchas partículas coloidales tienen carga. Entonces colocas un polo negativo y un polo positivo y las partículas negativas empiezan a desplazarse hacia el polo positivo. Entonces vas a tener el desplazamiento de las partículas hacia el polo positivo y va quedando liberado de la partícula coloidal. O el otro método viene a ser la diálisis, que tienes una membrana semipermeable que permite únicamente el paso de las partículas coloidales. Esos son los tres métodos de separación de los colores.